Bienvenido a un nuevo video. En este te voy a estar revelando qué crea la grasa, es decir, qué crea esa grasa abdominal, por qué es que muchas veces estamos gordos y no sabemos las razones. Así que en esta pizarra te voy a estar explicando todos los conceptos que aprendí, obviamente, después de leer libros con respecto al metabolismo, a la energía y qué es lo que crea la grasa en nuestro cuerpo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Te voy a revelar literal la fórmula de la creación de la grasa. Es decir, si tú hoy en día estás pues subido de peso con ese abdomen prominente, a partir de ahora vas a tener el control y vas a saber qué hacer específicamente para reducir tu abdomen, tu diámetro abdominal. Entonces, primero empezamos con la fórmula. Y va de la siguiente, empezamos con la grasa, por aquí. La grasa es igual a la glucosa, no se preocupen, ahora voy a explicar estos términos, si es que no los entienden, más, no sé si se ve en la cámara, pero vamos a ponerlo por acá, más la insulina. La grasa, esa grasa abdominal, es igual a la glucosa más la insulina. Ahora, seguramente tú al escuchar estos términos, pues dirás, me has confundido. Realmente no entiendo qué quiere decir, qué es la glucosa, qué es la insulina. En palabras sencillas, la glucosa se podría comparar con, por ejemplo, un vehículo. Es decir, un vehículo, para moverse, para movilizarse, para que tenga energía, necesita combustible, gasolina, petróleo, gas, lo que sea. Este combustible es evidentemente el vehículo, el gas, el petróleo, la gasolina. Ahora, en nosotros, los seres humanos, ¿cuál es nuestro combustible? ¿Qué es lo que en este momento me permite estar hablando, estar transmitiendo este conocimiento? Precisamente la glucosa. Entonces, la glucosa es la energía de nuestro cuerpo, aquello que nos permite realizar ejercicios, movernos, caminar y distintos tipos de actividades es la glucosa. Ahora, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona segregada por el páncreas. Esta hormona se encarga de tener en los niveles óptimos a la glucosa, es decir, los niveles normales de un ser humano de glucosa son de 70 a 130 miligramos por decilitro. Cuando te sobrepasas de esa barrera, evidentemente cuando tienes más de 130 miligramos por decilitro, también la proporción de insulina que tu páncreas va a segregar va a ser mayor. Y por eso tenemos casos como por ejemplo la hipoglucemia, que es cuando tenemos esos valles de glucosa bajos, por debajo de 70 miligramos por decilitro. Entonces, la grasa abdominal es igual a la glucosa más la insulina. La glucosa, nuevamente, es nuestro combustible. Ahora, realmente, si tenemos esta fórmula, lo que nos dice la lógica es que si tenemos más niveles de glucosa, es decir, si tenemos niveles altos de glucosa en nuestra sangre, vamos a tener, nuestro páncreas va a tener que segregar más insulina. Entonces, hace lógica preguntarnos qué alimentos se convierten en bastante glucosa. Aquí vamos a mencionarlos. En su mayoría son, quiero que prestes atención aquí, los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos? Está, por ejemplo, el arroz, está el tallarín, están las galletas. Principalmente están también, por ejemplo, los chicles, los dulces, las tortas, las harinas, el maíz,
podemos decir que el maíz, porque hoy en día realmente el maíz, pues como la población necesita alimento, entonces también tenemos que producir maíz en demasía, y el maíz hoy en día se dice que es genéticamente modificado. Además de eso, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el trigo. El trigo. De los que te he mencionado hasta ahora, los carbohidratos refinados son el arroz, arroz blanco, tallarín, galletas, porque están hechos de harina refinada, dulces, tortas, harinas. El maíz, como te comenté, es un alimento que ha sido genéticamente modificado, que evidentemente no es natural, ya han pasado por un proceso de modificación a través del cual pues el maíz también es malo para los seres humanos. El trigo. Pero ahora, tú te dirás, carbohidratos refinados, ¿qué diferencia los carbohidratos refinados con los carbohidratos normales? Por ejemplo, las frutas son un tipo de carbohidratos, pero estos carbohidratos son naturales. Sin embargo, estas frutas, por ejemplo, como el plátano, como por ejemplo tenemos la naranja, como por ejemplo tenemos la sandía, y todas las frutas en realidad contienen fructosa, que es el azúcar de las frutas, y esta fructosa se transforma en glucosa. Por eso, si tú hoy en día estás consumiendo, por ejemplo, porque crees que es saludable, jugos de frutas como por ejemplo plátano, fresas, y encima le echas leche, lo que estás haciendo es subirte los niveles de glucosa hasta niveles por encima de los normales, es decir, te estás azucarando, y luego vas a tener que segregar una gran cantidad de insulina para controlar, y por ende vas a desarrollar grasa. Entonces, ¿qué alimentos se convierten en bastante glucosa? Tenemos los carbohidratos refinados: el arroz, la papa, el tallarín, las galletas, los chicles, los fideos, los dulces, las tortas, las harinas. Las frutas son un tipo de carbohidratos, pero evidentemente son carbohidratos naturales. De todas maneras, las frutas, como las que te mencioné, y en su mayoría todas, van a convertirse en glucosa en nuestro cuerpo. Y si tu meta es bajar de peso, si tu meta es reducir ese abdomen prominente, evidentemente lo que tienes que hacer es precisamente reducir el consumo de todos estos alimentos que te he mencionado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos reducir ese abdomen prominente? Tenemos ahí la fórmula: la grasa es igual a la glucosa más la insulina. Entonces, ¿cuál sería? Quiero que te tatúes esta fórmula: grasa igual a glucosa más insulina. No te preocupes, lo voy a escribir aquí más arriba. Va de la siguiente forma: grasa igual a la glucosa más insulina. Tatúate esta fórmula, grábate esta fórmula. La grasa es igual, gracias. La grasa es igual a la glucosa más la insulina. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer si queremos reducir ese abdomen, esos rollitos, esas llantas Michelini, como le llamaríamos? Para esto, quiero que te imagines un plato, tu plato de almuerzo. Este es un plato, una ración. Y quiero que lo dividas en 4 partes. Lo dividimos en 4 partes. Ahora, de estas 4 partes, 3/4 partes, es decir, un 75%, van a ser alimentos tipo A. ¿Qué quiere decir alimentos tipo A? Alimentos que adelgazan. ¿Y por qué adelgazan? Porque no se convierten en tanta glucosa y por ende no necesitan de tanta insulina para ser digeridos. ¿Cuáles son estos alimentos? Los vamos a poner por aquí.
tenemos la proteína, las proteínas, tenemos las verduras, proteínas, verduras y las grasas saludables. Entonces están las proteínas, las verduras y las grasas saludables. Ahora, entonces, ¿cómo se vería? Por cierto, este tipo de dieta no la inventé yo, la inventó la acuñó el especialista Frank Suárez, que pueden buscar su canal, también está interesantísimo, se llama Metabolismo TV. Entonces, él le llamó la dieta 3x1, que quiere decir 3/4 partes alimentos tipo A. Tipo A, ¿por qué? Porque adelgazan. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos? Las proteínas, por ejemplo, está el pollo, el pescado, el chancho, todo tipo de proteínas en realidad. Las verduras, en este caso puedes incluso elegir las que tú hoy en día ya consumas, es decir, por ejemplo, las verduras que te puedan gustar, quizás te gusta el brócoli, el pepino, cualquier tipo de verduras. Y las grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco, los frutos secos y la palta también es un tipo de grasa saludable. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un plato en la dieta 3x1? Es decir, 3/4 partes de nuestro plato, alimentos tipo A. Por ejemplo, podríamos poner de la siguiente manera: un pollo con verduras, y un tipo de grasa. Acá tenemos las verduras de tu preferencia, las que ya tú consumas, las que ya te gusten. Puede ser cebolla, pepino, tomate, aunque el tomate es en realidad una fruta. Puede ser también el brócoli, la zanahoria, pero verduras que tú ya consumas. Y por ejemplo, en grasas le podemos agregar la palta, que es un tipo de grasa saludable. Entonces, ahora, tú dirás, ¿y aquí? ¿Qué hago con el 25%? Es decir, con el restante del plato. Ahí le puedes incluir precisamente los alimentos, y acá en realidad va la letra E. ¿Qué quiere decir la letra E? Alimentos que engordan. ¿Cuáles son estos alimentos? Los que hemos mencionado: el arroz, la papa, el tallarín, las galletas, el trigo, el maíz, las frutas. Entonces, por esto, para controlar los niveles de glucosa, lo que vamos a hacer es precisamente solamente reducirlo a un 25%. Entonces, por ejemplo, tienes tu pollo con verduras, le agregas las grasas saludables, palta, o puede ser que le eches un poquito de aceite de oliva a las verduras, y en el 25% le puedes agregar, por ejemplo, arroz, de preferencia arroz integral, porque arroz blanco pues te va a subir la glucosa súper rápido. El índice glicémico que tiene la glucosa es tremendo. El arroz, un poquito de trigo. Hay algunas personas que no pueden digerir muy bien el trigo, así que pueden investigar también acerca de esto. O un poquito de, por ejemplo, tenemos aquí al camote, que es buenísimo. En vez de la papa, el camote. Entonces, por ejemplo, se vería así: un pollo con verduras, le agregas la palta, que vendría a ser la grasa saludable, y solamente un 25%, o bien arroz, o bien trigo, o bien camote, o bien cualquier carbohidrato de tu preferencia, pero solamente un 25%. ¿Por qué? Para asegurarte de que no conviertas, tu cuerpo no convierta estos alimentos en tanta glucosa, y por ende no necesites tanta insulina para poder normalizar. Entonces, 3/4 partes de tu plato, alimentos tipo A. Alimentos tipo, lo voy a poner por acá, tipo A. Están las proteínas, verduras y las grasas saludables, como cuál: palta, la oliva, el aceite de oliva, frutos secos,
el aceite de coco, por ejemplo, el aceite de coco y demás. Por cierto, la palta, si me están viendo de otros países, también la conocen como aguacate, así que ese es el otro nombre de la palta. Entonces, 3/4 partes, alimentos tipo A. Tipo A, ¿por qué? Porque adelgazan. Pollo con verduras y tu palta y tu aguacate. O también puedes agregarle un poquito de aceite de oliva a tus verduras y solamente 1/4 parte alimentos tipo E. Tipo E, ¿por qué? Porque engordan. Ya sea arroz, trigo, camote, el alimento de tu preferencia. Yo te recomiendo camote y en vez de arroz, incluso puedes, arroz blanco, incluso puedes rallar coliflor, que se asemeja muchísimo al arroz, y de esta manera vas a estar comiendo incluso más saludable aún. O si no, puedes reemplazar el arroz por la quinoa, que es más saludable, miles de veces más saludable. Entonces, grábate este cuadro y si quieres reducir tu porcentaje de grasa abdominal, no olvides la fórmula. La grasa siempre va a ser igual a la glucosa más la insulina. Cuantos más tipos, más carbohidratos refinados o más carbohidratos en general consumas, vas a producir más insulina. Y esta hormona es la hormona que te va a ayudar a engordar. Así que ten en cuenta eso. Espero que te haya servido esto. Déjame saber por abajo qué te ha parecido, cuál ha sido la lección más importante. Y sin más, nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Peace. Peace out.